Continuando con las exposiciones, el día de hoy vamos a ver el tema sobre el arbitraje en las contrataciones del Estado. Como ustedes ya han tenido conocimiento en el desarrollo de este curso, las contrataciones tienen tres momentos, tres etapas bien definidas. La primera, que es la de los actos de programación, ¿no? La etapa preparatoria con los actos iniciales de la contratación. La segunda, la selección, el proceso de selección que se sigue desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Y la tercera, que precisamente va a ser materia de los temas que hoy día vamos a desarrollar, es la etapa de la ejecución contractual, ¿no? que se suscribe el contrato hasta que se entrega la obra y hay la conformidad y el pago respectivo. Bueno, precisamente esta etapa donde suceden los mayores problemas, controversias o conflictos que se pueden dar luego de la suscripción del contrato. Estas controversias que se suscitan pueden ser solucionadas de dos formas, conforme a la ley de contrataciones que está vigente. Puede ser a través de la conciliación o del arbitraje. La conciliación, ambos son formas alternativas de resolver conflictos en reemplazo de la función jurisdiccional, que siempre tiene la potestad final. Bueno, la conciliación no ha tenido mucho resultado, ni ha habido una eficacia en la aplicación de esta solución de conflictos. Tanto es así que ahora todas las cláusulas más se dirigen al arbitraje, ¿no? La conciliación, ¿por qué no ha funcionado? Porque los funcionarios públicos o servidores que son llamados a negociar, a conciliar y ceder, ¿no? Llegar a acuerdos, a veces no tienen la capacidad para poder plantear pues sus pretensiones, ceder sus pretensiones. Ellos defienden el interés público y tomarlo a título personal, eso es muy peligroso. Entonces no ha funcionado la conciliación y todos los problemas y conflictos que se suscitan en esta etapa se dirigen al arbitraje. Entonces el desarrollo del arbitraje precisamente es el tema que estamos viendo, que permite resolver los conflictos durante la ejecución contractual, que debe ser solicitado antes de la culminación del contrato, según los plazos de caducidad, ¿no? Hay plazos para interponer la demanda arbitral. Está a cargo de uno o más árbitros que son designados por las partes o por la institución. Ya veremos según la clase de arbitraje que se decida. Según este tipo se escoge. Es un mecanismo privado, que no es judicial, que está previsto en las normas de contrataciones del Estado, para los casos en que se presentan estos conflictos sobre puntos determinados o determinables, ¿no? Siempre las pretensiones de las partes van a ser materia del... ¿Quiénes son los árbitros? ¿No? Los árbitros son personas naturales que están registradas tanto en el registro de neutrales que tiene el OCE o por los registros de las entidades o instituciones que organizan y administran con arbitrajes. Ejercen su función por designación específica, ya sea por las partes o por la institución autorizada. Los árbitros tienen un poder de decisión para determinar la competencia de su ámbito, en su competencia, ¿no? Ellos incluso hay un principio que vamos a ver que es la competence, que ellos mismos deciden su competencia. Los árbitros deben tener especialidad en los asuntos que son materia del conflicto, ¿no? Deben tener conocimientos en la ley de arbitraje, en derecho administrativo y especialmente en la ley de contrataciones del Estado. Y deben aceptar por escrito su designación. Los árbitros deben ser independientes y permanecerlo, ¿no? Imparciales en todo el proceso durante el desarrollo del arbitraje, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. Tienen el deber de revelar cualquier circunstancia que afecte su labor, ¿no? Si tienen algún impedimento o alguna situación que podría tener consecuencias, ¿no? En el desarrollo del proceso, debe manifestarlo con anticipación, porque si no también tomarse conocimiento hay la opción de la recusación que tienen las partes. Los árbitros pueden también dictar medidas cautelares, ¿no? Medidas preventivas antes de la emisión del laudo, para que este laudo tenga eficacia, para que también se pueda mantener el statu quo que se espera hasta que se resuelve la controversia. También el arbitraje, estas medidas cautelares que son necesarias, se pueden dar para impedir algún daño actual o inminente
que pueda menoscabar el proceso arbitral. También que permita proporcionar medios de prueba para ejecutar el laudo y preservar los elementos de prueba que pueden ser relevantes para resolver cualquier controversia, ¿no? En estas circunstancias es que las medidas cautelares tienen que darse. Como ya hemos dicho, el árbitro tiene que ser imparcial, no puede tener impedimentos, por eso las partes pueden recusarlo, ¿no? Cuando se encuentran comprendidos en los incisos que señala el artículo 241 del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? En estos casos se puede dudar de sus deberes de imparcialidad, de independencia o de idoneidad. Al no cumplirlos puede motivar una recusación. También cuando no cumple con las exigencias y condiciones que se establecen en las partes en el convenio arbitral. El arbitraje se basa en el acuerdo de voluntades que tienen las partes. Al no cumplirlas puede ser materia también de una recusación. O cuando existen circunstancias que generen dudas justificadas sobre su imparcialidad y no hayan sido excusadas por las partes de forma oportuna y expresa, ¿no? Entonces estas situaciones son especiales. Hay principios éticos del arbitraje que deben ser tomados en cuenta para precisamente en estos asuntos de recusación, ¿no? Debe tomarse en cuenta la independencia, la imparcialidad, la equidad que deben tener los árbitros, así como la eficiencia e integridad. Integridad en conocer todos los asuntos que se planteen. También tienen que tener reserva del caso, ¿no? La confidencialidad y la transparencia, que son características de todo arbitraje, porque este laudo siempre se publicita. Los arbitrajes tienen varias modalidades, pero las principales son la que se hace a nivel de la institución, o sea, el arbitraje administrativo, cuando las partes deciden que sea una determinada institución la que se encargue de organizarlo y administrarlo, ¿no? Ahí existen varias entidades que se dedican al arbitraje o que tienen sus tribunales arbitrales, como el Colegio de Abogados, la Cámara de Comercio, la Universidad Católica. Entonces esos arbitrajes tienen sus propios reglamentos. También cuando el arbitraje es ad hoc o independiente. ¿Qué significa? Que las partes deciden que la organización y la administración del arbitraje sean conducidos por un tribunal arbitral en forma directa. Cada parte escoge un árbitro y entre estos dos árbitros que se han presentado designan quién va a ser el presidente, escogen un presidente. De no ponerse de acuerdo, va a ser el OCE, el Organismo Superior de las Contrataciones, el que va a designar o nombrar al árbitro que presida. Hay también arbitraje unipersonal, cuando las partes deciden que solamente sea un solo árbitro, bueno, en procesos que no son trascendentes o que un valor no es tan elevado para resolver, ¿no? Entonces, y el colegiado, que es lo frecuente, que está conformado por 3 árbitros, que se designa un árbitro por cada parte, como es mencionado, y son los que van a designar al presidente del tribunal al final. ¿Qué es la materia imponible? El arbitraje, todo lo que es de libre disponibilidad de las partes y se encuentra permitido, ¿no? Hay una facultad de transacción que tienen las partes, puede ser materia de arbitral, ¿no? Todas las controversias que se suscitan de la suscripción del contrato, como hemos mencionado, y se relacionan con su ejecución, su interpretación, la resolución del contrato, que es frecuente cuando se declara nulo, se invalida un contrato, ¿no? Su inexistencia, su ineficacia o invalidez, hasta antes de la culminación del contrato. Toda reclamación que se derive del contrato, como el incumplimiento de pago, en caso de contratos que ya tienen liquidación consentida, o con la conformidad correspondiente, inclusive cuando hay responsabilidad por vicios ocultos, defectuosos, que a veces suceden después de la entrega del contrato, después de la entrega del bien, de la obra o del servicio, ¿no? No es materia arbitrable las circunstancias que cuando se refieren a asuntos que interesan al orden público, que se vinculan con las infracciones penales, ¿no? Delitos o faltas, y las que están concernientes a las atribuciones que tienen los funcionarios del Estado. En cuanto a también las controversias que la ley ha previsto, la ley de contrataciones, que no son arbitrables, las ejecuciones de los adicionales de obra, metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de la supervisión, ¿no? Esto de forma expresa lo señala la ley de contrataciones. Hay un asunto que es debatible,
que es la incorporación de la figura del enriquecimiento sin causa por presupuestos adicionales que no se pagaron al contratista, ¿no? Algunos arbitrajes han incluido esta figura, pero hay muchos que sostienen que esto no fue materia del contrato inicial y que tampoco debería ser pues materia de un arbitraje. ¿Qué es el convenio arbitral? El convenio arbitral es la parte más importante del arbitraje, en donde las partes se obligan a desarrollar todos los actos que sean necesarios para que éste pueda realizarse y tenga plenitud en sus efectos. Señala este convenio que las partes se someten y se acogen al arbitraje institucional o al arbitraje ad hoc, ¿no? De acuerdo a la entidad que quieren que lo realice. Otorga el derecho a cada una de las partes de obligar a la otra el sometimiento de los árbitros de una controversia, y no hay manera de eludir este compromiso. El convenio se hace extensivo bajo las reglas de la buena fe a aquellas partes que hayan tenido una participación activa en el contrato que contiene la cláusula arbitral. Precisamente del convenio se deriva esta cláusula arbitral, que es obligatoria, inclusive cuando no se ha mencionado en forma expresa, se entiende por integrada, ¿no? Es el acuerdo que su contenido se debe dar y es redactado por escrito por lo general en forma clara e inequívoca, que no permita defectos o imperfecciones. A veces la cláusula arbitral, que a veces es muy extensa, puede traer consecuencias, es lo que se llaman las cláusulas patológicas, que su interpretación dilatan en el inicio del proceso arbitral o incluso algunas veces se lo impiden. La normativa de las contrataciones ha establecido en forma obligatoria que las entidades incorporen en sus contratos las cláusulas arbitrales, ¿no? Este es un requisito de todo contrato público. Inclusive hemos mencionado que en ausencia de esta cláusula se dispone que se tenga como incorporada al convenio tipo que tenemos, ¿no? El convenio tipo remite todos los conflictos que se deriven de la ejecución o interpretación del contrato, incluidos los que se refieren a la nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje, ¿no? Entonces el arbitraje es obligatorio para toda la contratación pública, bajo la organización y administración del Sistema Nacional de Arbitraje que tiene el OCE, y de acuerdo al reglamento y las leyes especiales que están vigentes. También existen cláusulas arbitrales en las que se señala para otros centros de arbitraje o de conciliación. Bueno, ya hemos hablado que la conciliación ya no tiene mucha eficacia y ya está prácticamente en desaparición. ¿Cuál es la competencia de los árbitros? ¿No? Los árbitros tienen la capacidad para conocer el fondo de la controversia y proseguir hasta concluir con un laudo que va a poner fin a esta controversia. Van a decidir todas las cuestiones conexas o accesorias que se promuevan durante las actuaciones arbitrales. También hemos mencionado, pueden adoptar medidas cautelares a favor del proceso, pueden modificarlas y dejar sin efecto sus propias medidas cautelares. Resolver los puntos controvertidos adicionales, ¿no? A través, después de una demanda, puede agregarse otros puntos que también deben ser resueltos, disponer las pruebas que resulten pertinentes y dictar el laudo para los efectos de cosa juzgada. Por eso habíamos mencionado que los árbitros tienen competencia exclusiva para resolver su propia competencia, inclusive sobre las excepciones, ¿no? Que son objeciones que se pueden dar sobre su capacidad de resolver. Este es el principio competes, que es El proceso arbitral es sencillo, es como una demanda sumaria de un proceso civil, de un proceso que no tiene mayores tratamiento, pero se desarrolla con la presentación de la demanda, ¿no? En la parte afectada por la ejecución contractual solicita la demanda y se recorre traslado a la parte o sea, la demandada, que va a tener que en 10 días presentar su contestación o reconvención. Luego hay la audiencia de instalación y determinación de puntos controvertidos. Posteriormente la audiencia de pruebas, los alegatos, el informe oral, el laudo arbitral y la ejecución del laudo arbitral, ¿no? Que es todo un esquema que está diseñado precisamente para que el proceso cumple su fin y pueda de todas maneras llegar a un laudo.
La demanda tiene que, como cualquier demanda, debe estar identificada a las partes, deben expresarse los fundamentos de hecho y de derecho, el ofrecimiento de los medios de prueba, el monto de la cuantía, el convenio en el cual se suscribió esta obligación de hacer el arbitraje, la designación de árbitros y el pago de la tasa que corresponde. La contestación también cumple con los mismos requisitos, ¿no?, que tiene la demanda. Debe darse entre el plazo de 10 días y en esta contestación debe designarse al tribunal arbitral, al otro miembro del tribunal arbitral, ¿no? En la audiencia de instalación y determinación de puntos controvertidos, los árbitros aceptan sus cargos ratificándolo, van a resolverse las oposiciones al arbitraje. Es importante establecer cuáles son los puntos que van a ser materia del arbitraje, ¿no?, los puntos controvertidos que deben resolverse en el laudo. Se admiten los medios de prueba, se precisa el monto de la cuantía que ya hemos dicho, lo han planteado tanto a una como a otra parte, y también los honorarios que tienen de hacerse en una liquidación que hace la Secretaría Arbitral, los costos y gastos del arbitraje. La audiencia de prueba se realiza en un solo acto, en ella se actúan las pruebas que están previstas, que son prueba documental, las declaraciones, las pericias y la inspección. Los árbitros dirigen las audiencias y tienen facultad para determinar de manera exclusiva la pertinencia y valor de estos medios de prueba. Pueden prescindir de ellos y dar por concluida esta etapa si no es necesario, ¿no?, o a pedido de las partes. Los costos que roden la actuación probatoria serán asumidos por la parte que lo presentó y si son de oficio, asumen por ambas partes, sin perjuicio de que al final se determine a quién le corresponden los gastos y costas. Posteriormente vienen los alegatos escritos o los informes orales que soliciten las partes. Con esto se concluye la etapa de actuación de medios y está expedito el laudo, ¿no? El laudo arbitral, que es la decisión final en que se soluciona las controversias según los puntos que se han previsto para laudar. El laudo se dicta por mayoría de votos, los árbitros quienes por lo general lo deciden de carácter unánime, ¿no?, pero también pueden manifestar sus discordias, sus discrepancias y manifestar el contenido de su voto singular. Las condiciones para laudar se presentan cuando se considera que los medios de prueba permiten la formación de criterios, o sea, cuando ya el proceso está actuado con todas las anteriores etapas que hemos enseñado, entonces el laudo que da el árbitro tiene que darse por efectivo. ¿Cuál es el contenido del laudo? El laudo es similar a una sentencia judicial, ¿no?, tiene las mismas características, tiene una parte expositiva, una considerativa y una resolutiva. En la expositiva se exponen los hechos, los antecedentes, el resumen de las alegaciones y los puntos controvertidos. Ya en la parte considerativa es la motivación, el fundamento de esos puntos que se han señalado y las condiciones que se tienen para admitir o rechazar las pretensiones. Y finalmente la parte resolutiva, que es el fallo del tribunal arbitral, en que debe precisarse en todos los extremos del petitorio, ¿no?, detallándose lo que las partes deben hacer o dejar de hacer para cumplir con el laudo. Bueno, ese es el proceso arbitral, que también podría concluir de otras maneras, ¿no? Hay otras formas que se pueden dar cuando hay acuerdo de conciliación de las pretensiones, ¿no? Antes de que haya el laudo se pueden conciliar. O el abandono cuando ambas partes por un tiempo dejan inactivo el proceso y ya va a caducar, ¿no?, tiene plazos de caducidad. El desistimiento cuando antes de la notificación del laudo también pueden desistirse y evitar este laudo, ¿no? O la aceptación de los cargos que se han hecho por una de las partes, que es un allanamiento. Entonces estas situaciones permiten que el laudo ya no se dé. Los gastos y costas del arbitraje van a ser definidos en el laudo para ver cuál es de acuerdo a la tabla de aranceles, cuáles son los costos que tienen que pagarse, que incluye los pagos a los árbitros, a la secretaria arbitral, a los abogados, las multas e inclusive la protocolización del laudo que se va a escribir ante un notario. Los árbitros están sujetos a sanciones si no presentan su laudo dentro de los plazos que ha señalado la ley de contrataciones, ¿no? Tienen un plazo de 5 días que son necesarios muchas veces para que
sancionar a los proveedores que están en esta situación de un proceso suspendido. Hay otro procedimiento que es el procedimiento administrativo sancionador, que muchas veces se suspende porque estas causales están sometidas a un arbitraje para tener la certeza si realmente se han producido o no. La mayor parte de los casos de arbitraje se refieren a la ineficacia de la resolución de los contratos de servicios, a la discrepancia sobre liquidación del contrato. Bueno, sobre arbitraje se puede llevar muchas situaciones, pero especialmente cuando se resuelven los contratos, ¿no? Siempre hay afectaciones porque se ejecutan las garantías o porque se producen dificultades que no permiten que se cumpla con el contrato. Entonces hay incluso cláusulas arbitrales que tienen que ser interpretadas, se resuelve un contrato de obra por incumplimiento del contratista, que es otra forma frecuente, ¿no? Que a veces se le requiere notarialmente, se le aplica penalidades, y a pesar de eso ya no es posible cumplir con el contrato, y estas obligaciones tienen que ser sometidas a un arbitraje para exigirles, ¿no?, el pago que corresponde, o al revés, también el contratista puede resolver el contrato cuando ve que la entidad está haciendo abuso o exceso de su poder de control que tiene, pero sin las exigencias que se establecieron en las bases. Entonces hay invalidez en la aplicación de penalidades, discrepancia en la liquidación del contrato de obras, bueno, una serie de situaciones que cada arbitraje tiene que solucionar según sea el caso. Bueno, eso sería en síntesis el proceso arbitral, y habrá casos prácticos en que seguramente cuando hagamos las clases se llevarán a efecto, y esperamos que este tema en forma sencilla haya sido comprendido. Gracias por su atención. Siempre tiene la potestad final. Bueno, la conciliación no ha tenido mucho resultado, ni ha habido una eficacia en la aplicación de esta solución de conflictos. Tanto es así que ahora todas las cláusulas más se dirigen al arbitraje, ¿no? La conciliación, ¿por qué no ha funcionado? Porque los funcionarios públicos o servidores que son llamados a negociar, a conciliar y ceder, ¿no?, llegar a acuerdos, a veces no tienen la capacidad para poder plantear pues sus pretensiones, ceder sus pretensiones. Ellos defienden el interés público y tomarlo a título personal, que se entrega la obra y hay la conformidad y el pago respectivo. Bueno, precisamente esta etapa donde suceden los mayores problemas, controversias o conflictos que se pueden dar luego de la suscripción del contrato. Estas controversias que se suscitan pueden ser solucionadas de dos formas, conforme a la ley de contrataciones que está vigente. Puede ser a través de la conciliación o del arbitraje. La conciliación, ambos son formas alternativas de resolver conflictos en reemplazo de la función jurisdiccional. Continuando con las exposiciones, el día de hoy vamos a ver el tema sobre el arbitraje en las contrataciones del Estado. Como ustedes ya han tenido conocimiento en el desarrollo de este curso, las contrataciones tienen tres momentos, tres etapas bien definidas. La primera, que es la de los actos de programación, ¿no?, la etapa preparatoria con los actos iniciales de la contratación. La segunda, la selección, el proceso de selección que se sigue desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. Y la tercera, que precisamente va a ser materia de los temas que hoy día vamos a desarrollar, es la etapa de la ejecución contractual, ¿no?, que se suscribe el contrato hasta que está previsto en las normas de contratación del Estado para los casos en que se presentan estos conflictos sobre puntos determinados o determinables, ¿no? Siempre las pretensiones de las partes van a ser materia del... ¿Quiénes son los árbitros? ¿No? Los árbitros son personas naturales que están registradas tanto en el registro de neutrales que tiene el OCE, o por los registros de las entidades o instituciones que organizan y administran con arbitrajes. Ejercen su función por designación específica, ya sea por las partes o por la institución autorizada. Los árbitros tienen un poder de decisión para determinar la competencia de su ámbito nacional, eso es muy peligroso. Entonces no ha funcionado la conciliación y todos los problemas y conflictos que se suscitan en esta etapa se dirigen al arbitraje.
Entonces, el desarrollo del arbitraje precisamente es el tema que estamos viendo, que permite resolver los conflictos durante la ejecución contractual, que debe ser solicitado antes de la culminación del contrato, según los plazos de caducidad, ¿no? Hay plazos para interponer la demanda arbitral. Está a cargo de uno o más árbitros que son designados por las partes o por la institución. Ya veremos según la clase de arbitraje que se decida. Según este tipo se escoge. Es un mecanismo privado que no es judicial.